Mi hermana me robó a mi novio con la bendición de mi madre, pero cuando mi padre murió y dejó la herencia, mi ex terminó en la cárcel, y ella sola con un bebé que nunca esperaron. Tengo 24 años, trabajo en marketing digital, y honestamente necesito contar esta historia porque siento que si no la saco, va a terminar comiéndome por dentro. Lo que pasó con mi familia básicamente destrozó todo lo que alguna vez pensé que sabía sobre lealtad, amor y lo que significa realmente ser familia. Y la cosa es que todo empezó de la forma más tonta posible, con un simple viaje a casa para presentar a mi novio. Debería empezar por el principio, supongo. Crecí en una familia que desde afuera probablemente parecía normal. Ya sabes, mamá y papá casados, 3 hermanas, casa en los suburbios, todo eso. Yo era la mayor. Luego venía Paige, que tiene 22 años, y finalmente Lily, que apenas tiene 11. Mi mamá siempre fue de esas personas súper preocupadas por las apariencias, tipo todo tenía que verse perfecto para los vecinos y la familia extendida. ¿Me explico? Mi papá era más relajado, trabajaba en contabilidad y básicamente dejaba que mamá manejara todo lo de la casa y la familia. Éramos cercanas cuando éramos pequeñas, o al menos eso creía yo, pero mirando hacia atrás puedo ver las grietas que ya estaban ahí. Paige siempre fue la favorita de mamá, y no lo digo por celos ni nada, es literalmente un hecho. Era la más bonita según los estándares de mamá, más delgada, más sociable, más de todo lo que mamá valoraba. Yo era más nerdy, me gustaba leer, pasaba horas en mi computadora aprendiendo diseño gráfico y cosas así. Mamá nunca entendió eso, tipo para ella el éxito era casarse bien y verse bien haciéndolo. Pero bueno, yo me fui a la universidad, conseguí mi propio apartamento en la ciudad como a 3 horas de casa, y empecé mi vida. Las visitas a casa se volvieron menos frecuentes, tal vez una vez cada 2 o 3 meses, y honestamente estaba bien con eso. Conocí a Justin hace como 2 años y medio en un evento de networking, de esos aburridos donde todos están tratando de verse importantes. Él trabajaba en ventas, para una empresa de software y teníamos mucho en común. Empezamos a salir, las cosas se pusieron serias, y después de un año juntos pensé que era momento de que conociera a mi familia. Gran error, el más grande de mi vida probablemente. Llegamos un viernes por la tarde. Recuerdo que era verano porque hacía un calor horrible y el aire acondicionado del carro de Justin no funcionaba bien. Mamá había preparado esta cena elaborada, como siempre hace cuando quiere impresionar, y papá estaba de buen humor. Lily estaba emocionada de conocer a Justin. Me bombardeó con preguntas todo el tiempo. Paige llegó tarde, como siempre, con esa actitud de no me importa nada que mamá encontraba encantadora por alguna razón, y desde el momento en que Justin y Paige se vieron, yo debía haberlo notado. La forma en que ella lo miró, cómo se rió demasiado fuerte de sus chistes que ni siquiera eran tan graciosos, cómo encontraba excusas para tocarlo en el brazo cuando hablaba con él. Pero yo, no vi nada, o no quise verlo. Pasamos el fin de semana entero ahí, Justin siendo el novio perfecto, llevándose bien con todos. Paige se ofreció a enseñarle el pueblo, salieron a caminar mientras yo ayudaba a mamá con no sé qué cosa, en la cocina. En ese momento pensé que era lindo que se llevaran bien, que mi hermana y mi novio pudieran ser amigos. Qué estúpida fui, en serio. Volvimos a la ciudad, y la vida siguió normal por como un mes. Justin y yo nos veíamos casi todos los días. Hablábamos de mudarnos juntos eventualmente, de planes a futuro. Pero empecé a notar que revisaba su teléfono más seguido, que a veces sonreía mientras escribía mensajes, y luego los guardaba rápido cuando yo entraba a la habitación. Le pregunté un par de veces si todo estaba bien, y él decía que sí, que solo era trabajo o sus amigos. Yo le creí porque confías en la persona que amas, ¿no? Un día, como 2 meses después de esa visita a casa, Justin estaba en la ducha, y su teléfono no paraba de sonar en la mesa de la sala. Yo estaba viendo Netflix y al principio lo ignoré, pero después de la 7ª u 8ª vez que sonó, pensé que tal vez era algo urgente. Tomé el teléfono y vi el nombre de Paige en la pantalla. Mi hermana, mandándole mensajes a las 11 de la noche. Mi estómago se revolvió de una forma horrible. Tipo sabía que algo andaba mal antes incluso de desbloquear el teléfono, pero lo hice de todas formas. Los mensajes eran de las últimas 2 semanas, cientos de ellos. Empezaban relativamente inocentes. Ella preguntándole cosas sobre su trabajo, él respondiendo. Pero luego se fueron poniendo más y más coquetos. Él diciéndole que era linda, ella mandándole fotos, no desnudos pero casi, fotos en ropa interior o con escotes enormes. Él diciéndole lo mucho que pensaba en ella, cómo no podía sacarla de su cabeza desde que se conocieron. Ella diciendo que sentía lo mismo, que yo nunca tenía que enterarme, que podían ser cuidadosos.
Me quedé ahí sentada con el teléfono en la mano, sintiendo como si alguien me hubiera vaciado por dentro. Las manos me temblaban tanto que casi se me cae el teléfono. Justin salió de la ducha y me vio ahí, con su teléfono, y la cara se le puso completamente pálida. No dijo nada al principio. Solo se quedó ahí parado con la toalla envuelta en la cintura, goteando agua en el piso de madera. Le pregunté cuánto tiempo llevaba esto, cuánto tiempo llevaba cogiendo con mi hermana a mis espaldas. Él intentó negarlo al principio, diciendo que solo eran mensajes, que no significaban nada, que nunca había pasado nada físico. Le grité que no me mintiera más, que ya era suficientemente malo sin agregarle mentiras encima de mentiras. Finalmente admitió que se habían acostado juntos, una vez, la semana pasada cuando él había ido a visitar a su mamá que supuestamente vivía cerca de mi pueblo natal. Mentira. Su mamá vive al otro lado del estado. Había ido, específicamente a ver a Paige. Le dije que se fuera, que sacara sus cosas y se largara de mi apartamento. Él intentó disculparse, llorando y diciendo que fue un error, que me amaba a mí, que Paige no significaba nada, pero yo ya no podía ni mirarlo. Metió algunas cosas en una maleta mientras yo me quedé en el sofá, sin poder moverme, sintiendo como si mi cuerpo pesara 1000 kilos. Cuando se fue, me quedé sentada ahí hasta que amaneció, sin llorar siquiera, solo tratando de procesar qué carajos acababa de pasar. Al día siguiente llamé a mamá y le conté todo. Necesitaba que mi familia supiera, necesitaba que alguien me dijera que yo no estaba loca, que lo que Paige había hecho estaba mal. Mamá se quedó callada por un momento largo y luego dijo que iría a hablar con Paige. Yo esperaba que estuviera furiosa, que defendiera a su hija mayor, pero su tono era más de decepción que de enojo, como si yo le estuviera contando que Paige había reprobado un examen o algo así. Manejé las 3 horas hasta casa ese mismo día. No sé ni cómo llegué viva porque básicamente iba en piloto automático todo el camino. Cuando llegué, mamá y papá estaban en la sala con Paige. Ella estaba llorando, claro, haciéndose la víctima. Le grité, le dije de todo. Le pregunté cómo había podido hacerme esto. ¿Qué clase de persona se acuesta con el novio de su hermana? Ella siguió llorando y diciendo que no lo había planeado, que simplemente pasó, que se enamoró de él. ¿Puedes creerlo? Se enamoró de él. En 2 meses. Después de conocerlo un fin de semana. Y lo peor es que mamá estaba ahí asintiendo como si eso lo justificara todo, como si el amor hiciera que estar bien apuñalar a tu hermana por la espalda. Papá al menos tuvo la decencia de verse incómodo, y le dijo a Paige que se fuera de la casa, que lo que había hecho estuvo mal, y que necesitaba tiempo para pensar. Mamá protestó, pero papá se mantuvo firme por una vez en su vida. Me quedé esa noche en mi vieja habitación, sin poder dormir. Lily vino y se acostó conmigo. Me preguntó qué estaba pasando. Le dije que Paige y yo habíamos peleado, pero que no tenía que preocuparse. Ella tiene solo 11 años. No necesitaba estar en medio de todo este desastre. Al día siguiente volví a la ciudad. Bloqueé a Justin de todos lados. Bloqueé a Paige también. Pensé que eso sería el final, que eventualmente todos seguiríamos con nuestras vidas, pero 2 semanas después recibí una llamada de mi prima, la única persona de la familia con la que realmente hablaba seguido. Me dijo que tenía que contarme algo, que Paige estaba embarazada. ¿De Justin? Por supuesto que sí, porque la vida no podía ser suficientemente horrible. Tenía que añadir un bebé a la ecuación. Mi prima me dijo que Paige lo había anunciado en una cena familiar, que mamá estaba emocionada de ser abuela, que papá se veía conflictuado, pero que estaba aceptando la situación. Llamé a papá esa noche. Básicamente le dije que si permitía que esto siguiera, si dejaba que mamá celebrara esto como si fuera algo bueno, perdería a una hija. Me dijo que entendía cómo me sentía, pero que al final del día Paige iba a tener un bebé, su nieto, y que no podía simplemente abandonarla. Le pregunté qué me pasaba a mí entonces, si mi dolor no importaba. Él se quedó callado y luego dijo que esperaba que algún día pudiera perdonar a Paige, que la familia era lo más importante. Esa fue la última conversación real que tuve con mis padres por mucho tiempo. Seguí hablando con Lily. Mi prima me mantenía al tanto de las cosas importantes, pero con el resto corté contacto completamente. Me enteré por mi prima que mamá había dejado que Paige volviera a casa, que Justin iba a visitarla seguido, que básicamente todos estaban actuando como si yo fuera la mala por no perdonar y olvidar. 6 meses después, Paige y Justin se casaron. Una boda pequeña en el jardín de la casa de mis padres. Mi prima me mandó fotos, no porque quisiera lastimarme, sino porque sentía que yo merecía saber. Mamá le dijo a todo el mundo que yo no había podido ir porque estaba muy ocupada con el trabajo. Mentira. Nadie sabía la verdad excepto la familia inmediata,
y algunos primos cercanos. Para el resto del mundo, yo era solo la hermana mayor demasiado ocupada para celebrar la felicidad de su hermana. El bebé nació 4 meses después, una niña. Lily me mandó una foto. Se veía emocionada de ser tía. Le dije que me alegraba por ella, pero que no quería saber nada más. Fue duro, muy duro, porque parte de mí se sentía culpable. No era culpa de ese bebé haber nacido de una traición, pero no podía simplemente fingir que todo estaba bien. La vida siguió. Conseguí un ascenso en el trabajo, me mudé a un apartamento mejor, salí con algunas personas pero nada serio. Estaba enfocada en sanar, en construir una vida que fuera mía, y solo mía. Hablaba con Lily cada semana. Ella me contaba de la escuela y sus amigas. Yo le contaba sobre mi trabajo y los lugares que visitaba. Ella era mi único lazo con la familia, y me aferraba a eso con todo lo que tenía. Entonces, hace como 8 meses, recibí una llamada de mi prima. Era casi medianoche y cuando vi su nombre en la pantalla supe que algo malo había pasado. Contesté, y lo primero que dijo fue, «Tu papá murió». Así, sin preámbulos. «Ataque al corazón», dijeron los doctores. Había estado enfermo por un tiempo. Aparentemente. Problemas del corazón. Pero nadie me había dicho nada. Mamá decidió que yo no necesitaba saberlo, que solo causaría drama si volvía a casa. Fui al funeral, obviamente. No iba a dejar que mamá o Paige me impidieran despedirme de mi papá. Llegué con mi prima, nos sentamos atrás. Paige me vio y se puso pálida. Justin también estaba ahí con el bebé, ahora como de 1 año y medio. Mamá me ignoró completamente durante toda la ceremonia. Después, en la casa, traté de hablar con Lily, pero mamá se la llevó, diciéndole que tenía que ayudar con algo en la cocina. Me acerqué a mamá en privado y le pregunté por qué no me había dicho que papá estaba enfermo. Ella me miró con esos ojos fríos que tiene y dijo, «Decidiste no ser parte de esta familia, así que no veo por qué deberíamos haberte incluido». Le dije que eso era injusto, que papá era mi padre también, que merecía saber. Ella simplemente se alejó, dejándome ahí parada sintiéndome como una extraña en la casa donde crecí. Una semana después del funeral, recibí una llamada del abogado de papá. Aparentemente, había actualizado su testamento 6 meses antes de morir. La lectura del testamento fue en su oficina. Yo fui sola. Mamá llegó con Paige, Justin y hasta el bebé. Todos nos sentamos en esta sala de conferencias incómoda mientras el abogado abría el sobre. La distribución era así. Yo recibía el 40% de todo, Lily el 30%, mamá el 20% y Paige el 10%. La cara de Paige cuando escuchó eso fue casi cómica, si no fuera porque estábamos en el funeral de nuestro padre. Empezó a protestar inmediatamente, diciendo que eso no era justo, que ella tenía un bebé que mantener, que yo no necesitaba tanto. Mamá también estaba furiosa. No podía creer que papá me hubiera dejado más a mí que a ella después de que yo había abandonado a la familia. El abogado las calló y siguió leyendo. Papá había dejado una carta para mí, que el abogado me entregó en un sobre sellado. Dijo que podía leerla ahí o llevármela a casa. Decidí esperar. No quería que vieran mi reacción fuera cual fuera. Después de la lectura del testamento, en el estacionamiento, Justin se me acercó. Me dijo que Paige y él realmente necesitaban el dinero, que el bebé era caro, que deberían al menos dividir todo equitativamente. Le dije que no, que papá había decidido cómo quería distribuir sus cosas y que yo respetaría eso. Él se enojó. Empezó a decir que yo era egoísta, que siempre había sido la favorita de papá, y que esto lo probaba. Le dije que se fuera a la mierda, y me subí a mi carro. Esa noche, en mi apartamento, leí la carta de papá. Empezaba disculpándose, diciendo que sabía que había fallado como padre cuando dejó que mamá dictara cómo manejaban la situación con Paige. Decía que había estado enfermo por más de 1 año, que había tenido mucho tiempo para pensar, y que se arrepentía profundamente de no haberme defendido más. Explicaba que me dejaba el mayor porcentaje porque sabía que yo era la única que realmente había construido algo por mi cuenta, que Paige y mamá siempre habían dependido de otras personas para salir adelante. Quería que usara el dinero para seguir construyendo mi vida, para ser feliz. La carta terminaba diciendo que me amaba, que siempre había estado orgulloso de mí, y que esperaba que pudiera perdonarlo algún día. Lloré, leyendo esa carta, más de lo que había llorado en los últimos 2 años combinados. Era como si papá finalmente estuviera del lado correcto, aunque llegara demasiado tarde para que importara realmente. Guardé la carta en un lugar seguro y traté de seguir adelante.
Pero Paige y Justin no iban a dejar las cosas así. Empecé a recibir mensajes de números desconocidos, básicamente diciéndome que era una perra egoísta, que el bebé era mi sobrina y merecía una vida mejor, que papá no habría querido que los dejara sin nada. Bloqueé cada número que me escribía, pero seguían apareciendo más. Mamá también me llamó algunas veces, diciendo que debería considerar darle mi parte a Paige o al menos dividirla más equitativamente. Le dije que eso no iba a pasar, y dejé de contestar sus llamadas. Las cosas escalaron rápido después de eso. Una noche salí de trabajar y encontré las 4 llantas de mi carro completamente desinfladas, cortadas con algo afilado. No tenía pruebas de quién lo había hecho, pero, o sea, no era difícil adivinar. Llamé a la policía. Hicieron un reporte, pero dijeron que sin evidencia no podían hacer mucho. El seguro cubrió las llantas nuevas, pero tuve que pagar el deducible, que no era barato. 2 semanas después recibí un paquete en mi puerta. Lo abrí y era una libreta, tipo esas de composición que usas en la escuela. Empecé a hojearla y me di cuenta de que estaba llena de notas sobre mí, mis horarios, las rutas que tomaba al trabajo, los lugares que visitaba. Alguien me había estado siguiendo, documentando cada movimiento. Había fotos también, fotos mías entrando y saliendo de mi apartamento, en el supermercado, en el gimnasio, fechas y horas escritas con letra que no reconocía. Eso me asustó de verdad. Sentí que no podía respirar cuando me di cuenta de lo que estaba viendo. Llamé a la policía de nuevo, y esta vez tomaron las cosas más en serio. Con la libreta como evidencia, pude obtener una orden de restricción contra Justin. No tenía pruebas de que él, específicamente, estuviera detrás de todo, pero el detective me dijo que a menudo estos casos de acoso vienen de exparejas o gente con rencores personales, y Justin calificaba perfectamente. La orden de restricción solo hizo que las cosas se pusieran peor. Empecé a recibir llamadas en medio de la noche. Nadie hablaba, pero podía escuchar respiración del otro lado antes de colgar. El portero de mi edificio me dijo que un hombre había estado preguntando por mí, diciendo que era mi primo, pero la descripción que me dio sonaba exactamente como Justin. No le dejaron subir, pero el hecho de que hubiera venido hasta mi edificio me aterraba. Decidí quedarme en un hotel por un tiempo, solo hasta que las cosas se calmaran. Le dije solo a mi prima y a Lily dónde estaba. No publiqué nada en redes sociales. No le conté a nadie del trabajo. Básicamente me escondí, lo cual era una sensación horrible porque yo no había hecho nada malo, pero era la que tenía que estar mirando sobre su hombro constantemente. Llevaba como una semana en el hotel cuando pasó lo que finalmente hizo que todo esto acabara. Era como las 2 de la madrugada, y escuché un ruido afuera de mi habitación, como si alguien estuviera intentando forzar la puerta. Me quedé completamente quieta en la cama, el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que iba a explotar. El ruido siguió por lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo un par de minutos. Luego escuché voces. La seguridad del hotel había visto a alguien en las cámaras y había subido. Llamé al 911 y luego abrí la puerta. Justin estaba en el pasillo, esposado, gritándole a los guardias de seguridad que yo le debía dinero, que solo quería hablar conmigo, que era todo un malentendido. Los policías llegaron y se lo llevaron. Violación de la orden de restricción. Más intento de allanamiento. El oficial me explicó. Me tomaron declaración, y me dijeron que probablemente Justin pasaría al menos unos días en la cárcel hasta la audiencia. Me mudé de hotel esa misma noche. No me sentía segura ahí sabiendo que Justin había descubierto dónde estaba. Mi prima me preguntó cómo lo había encontrado, y la única explicación que tenía sentido era que Lily sin querer había mencionado algo. La llamé, y efectivamente, mamá le había preguntado si sabía dónde yo estaba, y Lily, siendo una niña, había dicho que estaba en un hotel cerca del trabajo. No la culpé. Ella no entendía realmente lo que estaba pasando, pero me di cuenta de que no podía confiar en nadie con mi ubicación, ni siquiera en mi hermana pequeña. El nuevo hotel estaba del otro lado de la ciudad. Reservé bajo un nombre falso y pagué en efectivo. Me sentía como una fugitiva en mi propia ciudad, lo cual era completamente absurdo. El abogado que estaba manejando el testamento de papá me conectó con un abogado especializado en casos de acoso y amenazas. Empezamos a compilar todo: los mensajes, las llantas cortadas, la libreta, el intento de Justin de entrar a mi habitación. Presentamos cargos adicionales y solicitamos que la orden de restricción se extendiera para incluir a Paige también, aunque no teníamos evidencia directa de que ella estuviera involucrada. Justin pasó 3 semanas en la cárcel esperando la audiencia. Su abogado trató de argumentar que estaba bajo mucho estrés por razones financieras, que no era peligroso, que solo quería hablar. El juez no le creyó, especialmente con toda la evidencia que presentamos. Lo sentenciaron a 6 meses de cárcel más 2 años de libertad condicional,
y la orden de restricción se extendió por 5 años. Paige no recibió cargos, pero también quedó bajo orden de restricción preventiva. Básicamente no podía contactarme de ninguna forma. Mamá me llamó después de la sentencia, llorando, diciendo que yo había arruinado la vida de Justin, que ahora Paige estaba sola con el bebé, que cómo podía ser tan cruel. Le dije que Justin había arruinado su propia vida al acosarme y amenazarme, que yo solo me había defendido. Ella siguió gritando que yo siempre había sido egoísta, que papá me había malcriado, que merecía todo lo malo que me pasara. Le colgué y bloqueé su número también. El proceso legal del testamento finalmente se completó hace como 3 meses. Recibí mi parte. Lily recibió la suya, que está en un fideicomiso hasta que cumpla 18. Mamá recibió la suya y Paige la suya. No era una fortuna o algo así, pero era suficiente para que yo pudiera hacer algunos cambios importantes en mi vida. Lo primero que hice fue mudarme a un apartamento en un edificio con mejor seguridad. Uno de esos con portero las 24 horas y cámaras por todas partes. También cambié de número de teléfono. Solo lo compartí con mi prima, y le hice prometerle que no se lo daría a nadie más. Busqué terapia porque, honestamente, todo esto me dejó bastante jodida mentalmente. Pasé meses sin poder dormir bien, saltando con cada ruido, revisando las ventanas varias veces antes de acostarme. Mi terapeuta dice que es normal después de lo que pasé, que tengo síntomas de estrés postraumático o algo así. Estoy trabajando en eso. Algunos días son mejores que otros. Lily vino a visitarme el mes pasado. Fue la primera vez que la vi en persona desde el funeral de papá hace casi un año. Mamá no quería dejarla venir, pero Lily es más terca de lo que parece, y básicamente amenazó con irse a vivir conmigo. Apenas cumpliera los 18 si mamá no la dejaba visitarme. Pasamos el fin de semana juntas. Fuimos al cine, a comer helado, cosas normales de hermanas. Me preguntó sobre todo lo que pasó con Paige y Justin, y le conté una versión editada. No quería asustarla con todos los detalles. Me dijo que extrañaba cómo eran las cosas antes, cuando éramos solo nosotras siendo hermanas sin todo el drama. Yo también lo extraño, muchísimo. En cuanto a Paige, no sé mucho de su vida ahora. Mi prima me dice que está viviendo con mamá otra vez porque Justin obviamente está en la cárcel y no tiene cómo mantenerse sola. Aparentemente el bebé está bien, creciendo normal. Parte de mí se siente mal por ese bebé, creciendo en medio de todo este caos, pero no es mi responsabilidad. Yo no causé esta situación. Fueron las decisiones de Paige y Justin las que los trajeron hasta aquí. El dinero de la herencia lo invertí en su mayoría. Una parte la usé para el nuevo apartamento y para pagar la terapia. También empecé a tomar clases de defensa personal, lo cual probablemente suena paranoico, pero me hace sentir más segura. Mi terapeuta dice que está bien tomar medidas que me hagan sentir más en control de mi seguridad, así que eso es lo que estoy haciendo. No he tenido contacto con nadie de mi familia excepto Lily desde hace meses. Mi prima me mantiene informada de cosas importantes, pero le pedí que no me contara detalles del día a día, porque honestamente no quiero saber. Me preguntan a veces si planeo perdonar a Paige eventualmente, si algún día volveré a hablar con mamá. La verdad es que no lo sé. Algunas personas dicen que la familia es para siempre, que deberías perdonar porque son tu sangre, pero yo no creo en eso. Creo que la familia son las personas que te apoyan, que están ahí cuando las cosas se ponen difíciles, que no te traicionan de las formas más horribles posibles. Y bajo esa definición, la única familia que me queda es Lily y mi prima. Empecé a salir con alguien hace poco. Nada serio todavía, pero es la primera persona con la que me siento cómoda desde lo de Justin. Le conté todo lo que pasó en nuestra tercera cita, porque sentía que merecía saberlo, por si las cosas se ponían serias. Se lo tomó mejor de lo que esperaba. Dijo que entendía por qué era cautelosa, y que iríamos a mi ritmo. Es refrescante estar con alguien que respeta mis límites, y no presiona. Mi trabajo está yendo bien. Me dieron más responsabilidades, después del ascenso, y básicamente, estoy dirigiendo mi propio equipo ahora. Me mantiene ocupada, lo cual es bueno, porque cuando estoy ocupada, no tengo tiempo de pensar en todo lo que perdí, porque sí perdí mucho. No puedo fingir que no. Perdí a mi hermana, a mi mamá, la idea de la familia que pensé que tenía. Incluso perdí a mi papá antes de tener la oportunidad de arreglar las cosas con él apropiadamente. Pero también gané algunas cosas. Gané la habilidad de poner límites firmes, de decir no, de defenderme. Gané claridad sobre quién realmente me importa y quién solo estaba en mi vida por obligación. Gané independencia real, no solo vivir sola, sino realmente ser autosuficiente emocional y financieramente. Y gané paz, extrañamente, porque por más doloroso que haya sido todo esto,
Ya no tengo que pretender que las cosas están bien cuando no lo están. Ya no tengo que sonreír en cenas familiares mientras me tratan como ciudadana de segunda clase. La semana pasada fue el cumpleaños de Paige. Hubiera sido el primero en casi 20 años que no le mandaba aunque sea un mensaje. No le mandé nada, obviamente, pero me quedé pensando en ello más tiempo del que me gustaría admitir. Me pregunté si ella pensó en mí, si se sintió mal por todo lo que pasó, si alguna vez se disculparía genuinamente. Probablemente no. La gente como Paige y mamá rara vez admiten que estuvieron mal, siempre encuentran una forma de hacerse las víctimas. Justin sale de la cárcel en como 5 meses. No sé qué va a pasar entonces, si intentará contactarme de nuevo, o si finalmente entenderá el mensaje. La orden de restricción seguirá vigente, así que legalmente no puede acercarse a mí, pero eso no detuvo a mucha gente antes. Mi terapeuta dice que no debería preocuparme por cosas que no han pasado todavía, que me enfoque en el presente. Tiene razón, pero es difícil no pensar en ello a veces. Lily me llama cada domingo ahora, es nuestra tradición. Me cuenta sobre la escuela, sus amigas, los dramas de 7º grado que parecen el fin del mundo para ella. Yo le cuento sobre mi trabajo, sobre los lugares que quiero visitar, sobre planes que tengo para cuando ella pueda venir a quedarse más tiempo. Me preguntó hace poco si podía venir a vivir conmigo cuando cumpliera 18, y honestamente no sé cómo responder a eso. Por un lado me encantaría, por el otro no quiero causar más problemas en su relación con mamá. Le dije que lo hablaríamos cuando fuera el momento, que faltaban todavía 7 años y muchas cosas podían cambiar. Supongo que al final del día estoy reconstruyendo. Reconstruyendo mi vida, mi confianza, mi concepto de lo que significa familia y amor. No es fácil, y algunos días quiero rendirme, quedarme en cama y no salir nunca. Pero luego pienso en todo lo que sobreviví, en lo fuerte que tuve que ser para llegar hasta aquí, y me obligo a levantarme. Voy a terapia, voy al gimnasio, voy al trabajo, veo a mis amigos, vivo mi vida lo mejor que puedo. ¿Es la vida que imaginaba para mí cuando tenía 20 años y todo era más simple? No, para nada. Pero es mi vida, construida con mis propias manos después de que todo se derrumbara. Y hay algo poderoso en eso, en saber que incluso cuando las personas más cercanas a ti te traicionan de las formas más horribles, puedes sobrevivir, puedes seguir adelante. Puedes ser feliz eventualmente, aunque sea una felicidad diferente a la que esperabas. Y eso tiene que ser suficiente por ahora.